Con ustedes la doctora Irene Cecilia Uribe Hernández, quien va a desarrollar el curso de Contabilidad y Legislación Tributaria 2. ¿Este curso qué nos va a permitir? El curso nos va a permitir que nosotros, los futuros profesionales que estaremos a cargo de las diversas entidades, podamos determinar cuáles son las legislaciones actuales y quién es las que norma y cómo van a ir administrando, de tal forma que la empresa que nosotros dirijamos vaya acorde a todos estos cambios que existan y no existan más adelante que las empresas puedan tener algún tipo de dificultad con la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. El curso está dividido en 4 unidades. El día de hoy vamos a ver la primera unidad. La primera unidad, ¿en qué va a consistir? Consiste en lo que son sistemas administrativos del IGB. Dentro de los sistemas administrativos del IGB vamos a ver lo que es el régimen de detracciones del IGB, el régimen de percepciones del IGB, el régimen de retenciones y por supuesto vamos a ir acumulando los casos prácticos, de tal manera que nos permita realmente al profesional de contabilidad pueda determinar cuáles son los regímenes que están afectos a sus empresas. Es así pues que vamos a dar inicio a lo que es a la primera unidad de aprendizaje número 1. Esta unidad de aprendizaje número 1, ¿qué nos va a permitir? Nos va a permitir ver los sistemas administrativos del IGB. ¿Por qué razón? Cuando en nuestro país nosotros recaudamos lo que es el IGB, nos va a permitir el desarrollo a nivel nacional, sobre todo en lo que es la construcción de carreteras, lo que es también centros médicos, centros educativos, y es así que el Estado, el gobierno, marca su régimen del sistema tributario, dentro del Código Tributario, dentro de un marco legal. Por esa razón es muy importante desarrollar lo que es esta unidad de aprendizaje número 1, sistemas administrativos del IGB. La presente unidad ha sido desarrollada desde una perspectiva de aplicación de los sistemas administrativos del IGB, que son el sistema de detracciones, el sistema de retenciones, el sistema de percepciones. Todos ellos con plena vigencia y aplicación en todas las empresas, excepto pues en las organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro. Pero definitivamente el contador cumple un rol muy importante. ¿Por qué razón? Si bien es cierto, las organizaciones sin fines de lucro no tienen la determinación de lo que es el crédito fiscal, también es bien cierto pues que hay una institución que es la ACSI, en la cual deben de llevar todos los comprobantes que han generado lo que es el IGB a nivel de compra de venta y va a permitir lo que es la devolución. Es así pues de que el estudiante que está en esta institución, como es Telesub, vamos a desarrollarle las capacidades en esta primera unidad. ¿Qué capacidades son las que van a desarrollar? En primer lugar, el registro y contabilización de las detracciones del IGB en el sistema contable del proveedor y del cliente. ¿Por qué razón? Acá participa en lo que es las detracciones tanto yo como proveedor y tanto ustedes como clientes o viceversa. Conocer el registro y contabilización de las percepciones del IGB en el sistema contable de ¿quién? Del proveedor y del cliente. Manejar correctamente el registro y contabilización de las retenciones del IGB en el sistema contable del proveedor y cliente y desarrollar las habilidades en el manejo de los sistemas administrativos del IGB a través de la práctica. Pues bien, si bien es cierto de que existen diversos sistemas del IGB, lo importante es determinar yo como futuro contador, como profesional en las ciencias contables, qué régimen es el que está inmerso mi empresa, para así evitar tener algún tipo de infracción tributaria más adelante. Porque como ustedes sabrán, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria hace los controles, las verificaciones, no dentro del periodo, sino después del periodo y por lo general antes que termine los 5 años, para que poder actualizar su base de datos de los infractores tributarios. Muy bien, el primer tema que vamos a ver dentro de esta primera unidad de aprendizaje es el régimen de detracciones del IGB. ¿Qué me va a permitir el régimen de detracciones del IGB? Básicamente, ¿qué es detracción? Si yo me pongo a pensar, ¿qué es una detracción? La detracción simplemente es un descuento. Es un descuento que efectúa el comprador o usuario de un bien o servicio afecto al sistema.
de un porcentaje del importe a pagar por estas operaciones para luego depositarlo. ¿Dónde lo deposito? En el Banco de la Nación, en una cuenta corriente, ¿a nombre de quién? Del vendedor o quien presta el servicio. Este, por su parte, va a utilizar esos fondos depositados en su cuenta para efectuar el pago de sus obligaciones tributarias. Pues bien, ¿qué cosa es lo que sucede dentro de este sistema tributario, dentro de esta legislación tributaria? La legislación tributaria en nuestro país lo que busca cada vez es incrementar la presión. ¿Para qué incrementa esa presión tributaria? Necesariamente para evitar que existan evasores que no cumplan con los impuestos o malos contribuyentes que tratan de adulterar realmente los ingresos. Es por eso que la Superintendencia Nacional Administradora Tributaria es la encargada de administrar el marco normativo, el marco legal, el marco de legislación tributaria que se determina. Es así pues de que se establece el sistema de detracciones del IGB, en el cual se le va a descontar un porcentaje ¿a quién? Al comprador o usuario del bien. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que yo te voy a descontar un porcentaje. Ese porcentaje que yo te descuento, tú lo vas a poder utilizar ¿para qué? Para cumplir con tus obligaciones tributarias. Y muchas veces pues el porcentaje es mayor y ese porcentaje cuanto es mayor se va acumulando. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros, ¿qué debemos de hacer? Debemos de tener nuestra cuenta de detracciones en el Banco de la Nación. En el Banco de la Nación van a depositar todo lo que nos descuentan con la finalidad que nosotros tengamos ese dinero para aplicarlo a todas nuestras obligaciones tributarias. Acá tenemos un pequeño proceso. Dentro del proceso, ¿qué podemos observar? Observamos que nosotros ofrecemos un producto. En este caso, cuando nosotros ofrecemos el producto, ¿qué sucede? El comprador simplemente nos hace el descuento. Y cuando nos hace el descuento el comprador, ¿qué sucede? Ese descuento lo deposita ¿dónde? A la cuenta de detracciones del Banco de la Nación. Y por supuesto, cada vez que yo gire, emita un comprobante de pago, me debe de dar el cliente, ¿qué cosa? Me debe de dar lo que es el comprobante de detracción. ¿Por qué razón? Con ese comprobante de detracción me va a permitir ¿qué? Me va a permitir definitivamente hacer uso de los descuentos necesarios. Ahora bien, nosotros debemos de tener en cuenta que toda legislación tributaria siempre tiene un marco legal. Por más que la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria intente hacernos una auditoría, ellos deben de respetar su marco legal, el marco de legislación tributaria, en el sentido de que la legislación tributaria me indica claramente qué pasos hay que seguir para poder proceder a hacer lo que son las detracciones, el porcentaje de detracciones sobre los determinados bienes. Muy bien. El marco legal que tenemos vigente a partir del 15 de septiembre del 2004 es el Decreto Legislativo 940 de fecha 20 de diciembre del 2003, en el cual implica de que también hay normas legales que han sido derogadas. Pero volvamos al Decreto Legislativo 940 del 20 de diciembre del 2003. A través de la resolución de SUNAT, la 183-2004 del 15 de agosto, determina cuáles son las pautas a seguir dentro de la detracción. ¿Cuáles son las normas derogadas? Las normas derogadas son el Decreto Legislativo 917 del 26 de abril del 2001, la Ley 27877 del 14 de diciembre del 2002, resoluciones de SUNAT que han sido emitidas en el año 2002, 2003. ¿Cuáles son las del 2002? La del 2002 tenemos la resolución de SUNAT, la 058. La del 2003, pues la 117, la 153, la 11, la 127, la 186, la 82, 131, 214, 2003. Muy bien, ¿cuál es la finalidad que la SUNAT va dando? Diversos tipos de resoluciones, las cuales van quedando derogadas.
Simplemente el marco normativo lo que busca en la actualidad es ejercer presión tributaria. ¿Para qué ejercen presión tributaria? Para evitar lo que es la evasión y lograr así tener mayor número de contribuyentes para lograr el desarrollo de nuestro país. Nosotros debemos de tener en claro lo siguiente. ¿Qué debemos de tener en claro? Que existe un sistema de pago de obligaciones tributarias. El sistema de pago de obligaciones tributarias lo determina el decreto legislativo 940 del artículo 2, en el cual, ¿qué nos va a permitir? Nos va a permitir lo que son generación de fondos, de depósitos sujetos obligados para el pago. ¿Qué sucede? Existen lo que se llama las deudas tributarias. Dentro de las deudas tributarias están ¿qué? Los tributos, las multas, los anticipos y pagos a cuenta, los intereses, las aportaciones de salud ONP, ingresos del Tesoro Público, administrados y recaudados por la SUNAT, costas y gastos de acuerdo al Código Tributario, artículo 115, procedimientos de cobranza coactiva, aplicación de sanciones no pecuniarias, medidas cautelares previas. Pues bien, ¿qué cosa es lo que sucede? Dentro de nuestro sistema, dentro de nuestra legislación me dicen, ustedes están en el marco económico. Cuando ustedes están dentro de del marco económico, dentro del sistema económico, ustedes no son unas islas. Las empresas son partes de otras empresas y viene todo un círculo, y en ese círculo es de retroalimentación. Pues bien, yo como empresa cumplo la función de ofrecer un servicio, un bien. Cuando yo como empresa ofrezco un servicio, un bien, ¿qué cosa es lo que sucede? Existe otra empresa que va a actuar como cliente para adquirir ese servicio o ese bien. O, caso contrario, existe otra persona natural que va a adquirir el servicio o el bien. Es ahí donde viene este sistema de pago de obligaciones tributarias. ¿Por qué razón? La empresa ofrece el servicio a otra empresa. La otra empresa va a proceder a hacer las detracciones. Y cuando va a hacer las detracciones, simplemente lo que hace, el dinero se lo deposita a una cuenta. ¿Y en qué cuenta la depositamos? En la cuenta de detracciones del Banco de la Nación. Y es así que cuando nosotros no cumplamos con nuestras deudas tributarias o con algún tipo de costas y gastos, la SUNAT inmediatamente tiene acceso a esta cuenta de detracciones para hacerse el cobro. ¿El cobro de qué? De este tipo de deudas tributarias. Muy bien, entonces nosotros debemos de saber cuáles son las operaciones que están sujetas. ¿Cuáles son las operaciones que están sujetas a este tipo de detracciones? De acuerdo al decreto legislativo 940, artículo 3. En primer lugar, la venta de bienes. Los servicios, la construcción. Cuando hablamos de venta de bienes, servicios o construcción, es porque están gravados con el IGB o el impuesto selectivo al consumo. Y estos representan un ingreso de renta de ¿cuánto? De tercera categoría. Ustedes saben que lo que son las rentas se dividen en 5 categorías. Primera categoría, segunda categoría, tercera categoría, cuarta categoría y quinta categoría. Cuando hablamos renta de tercera categoría son cuando vienen generadoras de todo lo que son empresas. Más adelante, en las próximas unidades que me van a acompañar y vamos a desarrollar este curso de contabilidad y legislación tributaria, vamos a ver cada una de las rentas, cuáles son sus características y la forma de tributar. También pues, dentro de lo que son las operaciones sujetas al spot, ¿qué tenemos? Tenemos el retiro de bienes. Retiro de bienes que están inmersos ¿en dónde? En la ley del IGB, artículo 3, inciso A. Y también está inmerso lo que es las detracciones en el traslado de bienes. Pues bien, entonces ya sabemos todas las operaciones que están sujetas a lo que son las detracciones. Nosotros debemos de reconocer lo siguiente. ¿Qué debemos de reconocer? Que existe siempre un sujeto obligado. ¿Por qué razón un sujeto obligado? Nosotros habíamos dicho y habíamos estipulado claramente de que las empresas dentro del contexto económico no son islas,
sino están interrelacionadas unas entre otras. ¿Por qué razón? Unas ofrecen un tipo de servicio, las cuales desean adquirir otras empresas esos servicios, o caso contrario, las empresas ofrecen los mismos servicios al mismo nicho de mercado. Entonces nosotros debemos de tener en cuenta lo siguiente, que el sujeto obligado, ¿quiénes son? En primer lugar, el propietario que realice o encargue el traslado del bien. Después, ¿quién es el sujeto obligado? El usuario del servicio. ¿Quién es el sujeto del IGB? El que retira el servicio. ¿Quién encarga la construcción? ¿Quién es el proveedor? La SUNAT. Entonces, dentro de este cuadro lo vamos a ir desarrollando. Siempre existe en lo que es la legislación tributaria un sujeto obligado. Eso me dice claramente lo que es el Código Tributario. ¿Cuándo nace la obligación tributaria? ¿Quién es el sujeto obligado? Ahora, debemos de tener en cuenta que cuando hablamos del sistema de detracciones, ¿qué va a ser? Yo voy a descontar. Cuando yo descuento, ¿a quién debo de descontar? Pues bien, si a mí me ofrecen un bien o servicio dentro de este sistema, la SUNAT administra claramente lo que es esta parte bajo determinados anexos. ¿En qué consiste? Consiste en lo siguiente. Si yo voy a proceder con una detracción, me dice un ratito, vamos a ver en qué tabla te encuentras tú. ¿Cómo en qué tabla? ¿En qué anexo? Existen 3 tipos de tablas, 3 tipos de anexos, en la cual me indican claramente si estoy dentro del sistema de detracciones y qué productos, bienes específicos son. Muy bien, en lo que es el anexo número 1 de bienes, ¿qué tenemos? Tenemos un anexo en el cual me indican el porcentaje de ¿qué? El porcentaje de las detracciones. Dentro del porcentaje de las detracciones, en este anexo número 1 me dice, si tú vas a adquirir algún tipo de bienes, ya sea como el azúcar, el alcohol etílico, el porcentaje de detracción que te corresponde tú descontar es el 10%. Entonces, ¿qué pasa? En lo que es el anexo número 1 de bienes, ¿qué me dice? Descripción, azúcar, bienes comprendidos en las subpartidas nacionales. Y el alcohol etílico, bienes comprendidos en las subpartidas nacionales. ¿Qué significa? De que claramente la administradora de todos los tributos tienen claros y definidos cuando hacen su fiscalización, su verificación, cuáles son los bienes que están sujetos a la tasa de detracción. Y también el anexo número 1 me indica claramente cuál es el porcentaje. Entonces, ¿qué sucede? Si yo ofrezco un servicio, claramente sé que si estoy afecta o no soy afecta a la detracción. Igual, si mi empresa va a ofrecer algún tipo de bien, también ya sé si es que voy a estar afecta o no a la detracción. ¿Por qué razón? ¿Qué cosa es lo que sucede? Todo empresario que desea ir hacia adelante, elaboran siempre su flujo de caja. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros como contadores le decimos, ustedes han girado por 1000, más el IGB 18%, y entonces, ¿cuánto va a recibir? Van a recibir los 1000 más el IGB, pero como ustedes saben, el IGB no es parte de nosotros. Pero ¿qué sucedería si nosotros no le decimos también a nuestro empresario, a nuestro jefe o a nuestros propios dueños de la empresa de que van a estar sujetos a detracción y que no van a recibir el íntegro de lo que están facturando? ¿Por qué razón? Porque un porcentaje va a ir a la cuenta de detracciones y en su oportunidad vamos a descontar el IGB o algún tipo de obligación tributaria que tengamos que pagar. Es por eso importante que nosotros como futuros profesionales nos adelantemos a ¿qué? A decirle a la empresa, un ratito, si tú vas a hacer esta transacción, vamos a vender estos bienes, ellos están afectos a lo que son las detracciones. Y al estar afectos a lo que son las detracciones, vamos a tener que aplicar una tasa del 10% dependiendo de qué situación estemos, como compradores o como clientes. Si estamos como compradores adquirientes del bien, nosotros descontaremos y como clientes nos van a descontar.
y así es el proceso de esto de las detracciones. Ahora, ustedes dirán, ya tengo claro que el anexo 1 de bienes me dice, tú vas a descontar el 10%, pero un momentito, eso no es todo ahí. ¿Por qué razón? ¿Qué me dice la legislación tributaria? La legislación tributaria me indica lo siguiente: el sistema de detracciones que tú vas a aplicar está detallado a través de 3 anexos. Anexo 1 de bienes, anexo 2 de otros bienes y anexo 3 de lo que son servicios. Muy bien. ¿Qué cosa me dice el anexo 2 de bienes? El anexo 2 de bienes me dice lo siguiente: si tú vas a ofertar lo que son los recursos hidrobiológicos, como son los pescados destinados al procesamiento de harina y aceite de pescado, ¿qué cosa sucede? La tasa de detracción a aplicar es el 9%. O caso contrario es el maíz amarillo duro. Entonces, ustedes que van a aplicar el 7%. En el caso del algodón, el 10%. Y así sucesivamente. Entonces, nosotros debemos de tener en cuenta lo siguiente: de que necesariamente debemos de establecer qué tipo de bien estoy ofertando o qué tipo de bien es el cual estoy recibiendo, demandando. ¿Por qué razón? Porque mi obligación tributaria dentro de la legislación tributaria me indica claramente: si tú adquieres determinados tipos de bienes, debes de aplicar la detracción en función a qué bienes, me lo indica el anexo 1 y el anexo 2. Asimismo, el anexo 1 y el anexo 2, ¿qué me indica? Me indica el porcentaje que yo voy a tener que detraer, y también me indica el porcentaje que si yo ofrecí ese bien que debo de tener depositado en mi cuenta de detracciones. Y es así de que este sistema tributario es muy enriquecedor. ¿Por qué razón? Porque el sistema tributario va permitiendo de que a los empresarios le vayan descontando un pequeño porcentaje para que puedan cumplir con sus obligaciones tributarias. Y también, por otro lado, es para disminuir lo que es la evasión tributaria, porque muchos malos contribuyentes lo único que intentan es pagar menos impuestos, y a las finales del mes, cuando hacen la liquidación del impuesto, tratan de preestablecer otros tipos de artificios para no contribuir con el desarrollo de nuestro país. Por esa razón, nosotros como futuros profesionales en la contabilidad, nuestro deber es estar a la vanguardia, al día de todos los cambios de las legislaciones que existen en nuestro país. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de llevar a nuestras empresas hacia el desarrollo económico que se desea lograr, y sobre todo también hablar sobre nuestras empresas, cuáles son los mercados globalizados en los cuales podamos participar y evitar lo que es la doble tributación. Ahora, ya hemos visto de que cuando se aplica el sistema de detracciones tenemos lo que es el anexo número 2, el anexo número 1 y ahora vamos a ver el anexo número 3. Tanto el anexo número 1 como el anexo número 2 ya me indicó cuáles son los bienes los cuales van a estar sujetos a detracción, así como el porcentaje que se va a aplicar. Ahora, en lo que son el anexo número 3 de servicios, ¿qué me indica? Me indica, un ratito, tú vas a ofrecer el servicio de intermediación laboral o de tercerización, entonces lo que se va a aplicar es la tasa del 12%. Igual, si voy a ofrecer un arrendamiento de bienes, voy a hacer que, ¿cuánto es la tasa que voy a aplicar? Voy a aplicar el 12%. De tal forma de que ya tengo bien en claro entonces cuáles son estos anexos. Dependiendo del producto que yo adquiera o el producto que yo ofrezca, las tasas de retención, las tasas de depreciaciones van a variar. Entonces ustedes lo van a ver claramente en su tabla de anexo número 1, tabla de anexo número 2, tabla de anexo número 3. Entonces hasta acá queda bien en claro. Queda bien en claro que detracción significa descontar. Descontamos en base a ¿qué? A los bienes o servicios que nosotros estamos adquiriendo. Los bienes tienen un anexo.
En el anexo hay una tabla, anexo número 1 de bienes, anexo número 2 de bienes. Los porcentajes en esas tablas van a variar en función a qué, en función a la normatividad de la legislación tributaria dado en el Código Tributario por nuestro país. En el anexo número 3, ¿qué vamos a tener? Ahí en el anexo número 3 vamos a tener lo que son los servicios. ¿Cuál es la tasa, el porcentaje que yo voy a aplicar? El porcentaje es del 12%. Ahora, nosotros ya hemos visto el tema número 1, que es el régimen de ¿qué? De detracciones en el IGB. Las detracciones consisten ¿en qué? En que yo descuento. ¿Descuento en función a qué? En función a determinados bienes, determinados servicios que yo haya adquirido o que haya necesitado. Y cuando yo descuento lo que son esas detracciones, inmediatamente lo tengo que depositar en la cuenta del cliente y tener mi comprobante para efectos de entregarle una copia, o caso contrario el cliente lo pueda sacar a través de su clave SOL de la SUNAT. En este tema número 2, ¿qué vamos a ver? Nosotros vamos a ver el régimen de percepciones del IGB. ¿Qué me indica el régimen de percepciones del IGB? Lo que me indica que es un mecanismo por el cual el agente de percepción cobra por adelantado una parte del impuesto general a las ventas que sus clientes van a generar a través de sus ventas, por sus operaciones de ventas grabadas con este impuesto. Entonces, ¿qué tenemos? En el régimen de percepciones, ¿qué sucede? El proveedor, agente de percepción, es designado por ¿quién? Designado por la SUNAT, cobra la factura del 100%, más la percepción del 2%. El cliente, ¿qué debe de pagar? El cliente debe pagar la percepción al proveedor del 2%. Muy bien, entonces nosotros dentro de lo que es las detracciones hemos visto lo que es el anexo número 1, los bienes que nosotros podemos adquirir o podemos ofrecer, y también lo que es en el anexo número 2, bienes, el anexo número 3, servicios, en el cual ya hemos identificado claramente quiénes están afectos al sistema de detracciones a nivel de los diversos porcentajes. Muy bien, hasta acá hemos llegado a lo que corresponde al tema número 1. Este tema número 1, ustedes ya tienen bien en claro que las detracciones vamos a realizar el descuento. Si yo adquiero el servicio, realizo el descuento. Y si ustedes me dan el servicio o el bien, ya saben que le van a descontar. Y ese descuento, ¿dónde va a ir? Va a ir a su cuenta de detracciones. Hasta acá nos quedamos en lo que es el tema número 1. Con ustedes ha estado la doctora Irene Cecilia Uribe Hernández para cualquier consulta que quieran hacerlo posteriormente. Y espero verlos en el tema número 2 para continuar con esto. Con permiso, gracias.